Muy buenas tengan todos, queridos hermanos en la fe, querida familia de Dios, amigos y amigas en la fe. Estamos aquí de nuevo con la segunda parte de la historia del profeta Jeremías. Ya en la primera parte yo expliqué de dónde venía Jeremías, cómo Dios le hizo el llamado, eh, cómo también él, ¿verdad? Tuvo la fuerza, gracias a Dios, que lo apoyaba, ¿verdad? En todo momento, para él poder predicar la palabra que Dios le ponía en su boca. Entonces sabemos que en esos tiempos, pues el pueblo de Israel vivía apartado de Dios, ¿verdad? Porque la palabra, y entonces por eso es que vino palabra de juicio contra esta nación por medio del profeta Jeremías. Entonces vamos a ver también hoy que el mensaje del profeta, ¿cuál era el mensaje específico del profeta Jeremías? Que no era hablar palabras bonitas, falsas, y es por eso que pues la gente no quería saber nada de Jeremías, ¿verdad? No querían saber nada de él, porque decían pues que él era una persona que solo daba malas noticias, ¿verdad? Bueno, pues vemos que en primer lugar Jeremías llamaba al pueblo a volverse a Dios. Era una de las principales cosas que Jeremías hablaba. Pero el pueblo y sus líderes se negaban, o sea, a escucharlo. Se negaban a escuchar el mensaje de Jeremías. Entonces este mensaje de Jeremías era un llamado al arrepentimiento de Judá para evitar el juicio divino que estaba por venir. Tal como había sucedido con el reino de Israel también, pues, o sea, con las 10 tribus de la casa de Israel que fueron esparcidas por toda la tierra, porque ya habían experimentado un cautiverio a manos de los asirios y así persistía su pecado, ¿verdad? Sin volverse a Dios. Entonces, vemos que como el pueblo no se arrepentía, vivían pues a su manera. Eran religiosos, pero a su manera. De la misma manera que hoy, ¿verdad? La mayoría de personas están viviendo las cosas a su manera, ¿verdad? Pero la verdad es que las cosas no son como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Y tenemos que hablar con la verdad. Entonces vemos que los lamentos y las oraciones del profeta Jeremías, que era llamado el profeta llorón, que él predicaba para personas hostiles que ya habían cerrado sus oídos a Dios. Imagínense, eso es tremendo, tener que predicar a personas que no quieren saber absolutamente nada. Y por eso es que lo golpeaban, lo maltrataban, lo ofendían de todas las maneras, ¿verdad? Inclusive, pues, él llegó a estar completamente solo, porque nadie quería saber nada de Jeremías. En nuestros tiempos también es la misma cosa. Hoy vemos, ¿verdad? Y estamos viviéndolo en carne propia y lo estamos viendo, ¿verdad? Cómo cuando se habla de la verdadera palabra y todo eso, pues, si es en las redes sociales, pues la gente ofenden, en otras ocasiones pues nadie va a ver los mensajes, porque no es algo que verdaderamente les interese. Por ejemplo, yo tengo mi canal, pues, y no son miles de personas que van. Pero si yo les dijera o hablara un mensaje live o empezara a decir puras tonterías, ¿verdad? Porque vamos a ver que aquí en Jeremías también había esa clase de gente y todo el mundo le aplaudía, ¿verdad? Pero cuando Jeremías hablaba y decía la verdad, pues no era mucha gente que lo seguía, prácticamente nadie. Entonces, no es mucha la gente que verdaderamente quiere escuchar la palabra de Dios. Van a irse por otro lado donde hablen, no sé, cualquier otra cosa. Y Dios me dijo, y entonces viene esto y lo otro. Y va a ver que esa gente tiene cantidades de personas que le siguen y que van a escuchar. Pero, por lo menos en mi caso, yo no tengo un canal que yo diga, pasan miles de personas por allí, cientos de personas, si acaso 3, 4, ¿verdad? Pero no importa, yo digo, si una persona de las que pasa por mi canal escucha, pues, uno de mis temas, pues para mí ya es bastante.
O sea, se lo digo con sinceridad, pues yo no tengo miles de vistas y esto y lo otro. Aparte de eso, pues que mi canal tampoco es un canal o sea, con fines económicos ni nada por el estilo, como son muchísimos canales que pues hablan la palabra de Dios, pero en realidad pues son canales monetizados. Pero eso es lo que las personas siguen y está bien, ¿verdad? Por eso yo veo el caso de Jeremías y cómo Jeremías estaba solo y cómo pues todo el mundo le rechazaba. Porque cuando uno verdaderamente habla la verdad y la verdadera palabra, pues no son muchos los seguidores. Entonces vemos que es duro, ¿ah? Es muy duro predicarle a personas que no quieren verdaderamente escuchar la palabra de Dios y que aparte de eso, ¿verdad? Han cerrado su oído y han endurecido su corazón, ¿verdad? Este, pues él tenía que transmitir estas palabras que Dios, ¿verdad? Le ponía en su boca. Por eso él se sentía triste y también se sentía solo. Jeremías era un hombre sensible y fiel en medio de una sociedad agresiva y corrupta. Pues sí, porque la sociedad se había corrompido y por eso es que Dios estaba mandando estos mensajes para que la gente se arrepintiera, para que la gente volviera a Dios. De la misma manera que hoy nosotros estamos viviendo, de la misma manera que nosotros hoy también estamos pasando por todo esto mismo. O sea, hoy la sociedad está agresiva, está corrompida completamente, ya ni se diga de los gobernantes y todo en general, ¿verdad? Entonces, por eso es que es duro y es difícil poder hablar la palabra de Dios y que la gente quiera escuchar. Entonces él estaba desilusionado, ¿verdad? Así se dice, con las personas. Lamentaba y buscaba a Dios constantemente en oración y eso es lo que también nosotros tenemos que hacer. No importa, ¿verdad?, cómo nos traten o digan lo que quieran decir, como la familia, de verdad que a uno pues ya, pues mira, es evangélica, ya no quieren saber nada de uno, ¿verdad? Y en realidad, pues uno va quedando solo, porque pues uno ya no celebra muchas cosas que pues quizás antes celebraba, ya no es la fiesta, comamos y ni siquiera demos gracias a Dios y todas esas cosas. Porque uno se tiene que alejar verdaderamente porque de las tradiciones también, que son muchas, ¿verdad? Y que se siguen celebrando pues en nuestros países y todo eso, pues parte de nuestra familia también nos celebra y pues por lo menos pues digamos nosotros como hijos del Altísimo, como seguidores de Cristo, como que nuestro Señor, ¿verdad?, ha dado su vida por nosotros, pues ya no podemos seguir en esa, siguiendo doctrinas de hombre, siguiendo pues todas esas tradiciones y todas las cosas que pues si un día las celebramos, pues ahora ya somos personas nuevas, hemos nacido de nuevo. Entonces tenemos que pues estar en constante oración a Dios, que pues sea Él que nos guíe. Nosotros sin Dios no somos nada, necesitamos de Él. O sea, no hay nada, nada, nada que en esta tierra pueda ser más dulce, más, como le dijera yo, más digno, bendito, que es nuestro Dios para cada uno de nosotros. Sin Él no somos nada. Lo que pasa es que las personas no se dan cuenta que ya están muertas, espiritualmente, ¿verdad? Estoy hablando. Y entonces ya no se interesan y bueno, les da igual si escuchan la palabra de Dios, si no la escuchan, si creen en Dios o no creen, les da igual, ¿verdad? En esos tiempos también, en los tiempos de Jeremías, había esa tensión, había esa agresividad, esa corrupción de parte del pueblo de Dios, ¿eh? Este, Vemos que en Jeremías, el capítulo 9, los versículos del 1 al 2, pues como él habla, Jeremías, que dice, ¿quién me diera
quien me diera que mi cabeza fuera agua y mis ojos manantial de lágrimas, para que llorara día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. Me está hablando del pueblo, ¿verdad? Quien me diera una posada de caminantes en medio del desierto, para abandonar a mi pueblo e irme de ellos, porque todos ellos son unos adúlteros, una asamblea de traidores. Jeremías capítulo 9, los versículos del 1 al 2. O sea, él hablaba todo esto, porque la verdad, este mismo, pues su familia cercana y todos lo abandonaron, lo traicionaron. Pero a pesar de que Jeremías se lamentaba, ¿verdad? A menudo de lo que le tocaba vivir, digamos, como su oficio era, pues, hablar la palabra de Dios y que ejercía, ¿verdad? Él entre el pueblo, pues nunca dejó de profetizar y permaneció fiel a Dios, independientemente de todo por lo cual él tuvo que pasar. Dios cuidó del profeta, de él, de este profeta que lloraba y Dios lo animó en todo momento. También vemos la obediencia de Jeremías. Lo llevó a recibir golpes, a ser ridiculizado, encarcelado, despreciado, oprimido, exiliado, pero nunca dejó de confiar en Dios. Y esto es, ¿verdad?, un llamado para nosotros también, que tenemos que tratar lo más posible de ser como Jeremías, aunque pues no le caigamos bien a las personas, porque pues no le caemos bien a muchas personas, ¿verdad? Usted lo sabe, este mundo está tan corrompido que mismo los mismos llamados evangélicos y todo eso hay una gran corrupción. Y esto pues nadie me lo puede negar. Y sí, claro que también hay personas que aman a Dios de verdad, hay pastores que sí, ¿verdad? Hablan la palabra y no les da miedo decirle a las personas la verdad. Pero en general, pues no vemos tanta locura en esos lugares llamados iglesia. Oh, Dios mío, que el que come hierba, que el que bebe agua, que el que lo rozan con, no sé, con gasolina, la chancleta voladora, que esa gente que baila y tantas cosas, ¿verdad? Que miramos. Entonces vemos que hay una fuente de corrupción como en los tiempos de Jeremías. Es tremendo. Y es duro, como yo le digo, poder predicarle a esas personas que están sumergidas dentro de esa corriente como atrapados, ¿verdad? Como en una, como en una red que no se pueden salir de ahí. Es muy duro. Solo nuestro Señor, ¿verdad?, pudiera tocar esos corazones y sacarlo, ¿verdad?, de esas tinieblas. Por eso es que nosotros tenemos que orar por las personas en el mundo, para que Dios toque los corazones de ellos también, porque la verdad es que podemos nosotros hablar la palabra de Dios, pero en realidad no soy yo quien toca ese corazón, sino nuestro Señor. Él es el que toca ese corazón. Él es el que hace el llamado, ¿verdad? Entonces, demos gracias a Dios siempre, pedir por la humanidad, pedir hasta por nuestros enemigos, porque eso dice el Señor, que pidamos hasta por nuestros enemigos. No es fácil, querida familia de Dios, no es fácil, pero tenemos que hacerlo. Por eso es que nosotros tenemos que clamar siempre a Dios y decir, oh Señor, fuerza mía y fortaleza mía, mi refugio en el tiempo de la aflicción, porque también en estos tiempos estamos pasando por momentos bastante críticos, tanta cosa que estamos viendo en la tierra, ¿verdad? Que tsunamis, que terremotos, que deslizamientos de tierra, que el sol, las llamaradas solares, es que las guerras, que los gobernantes cada día, pues, más posesivos, más aquí, más allá. De tanta cosa, ¿verdad? Que cómo nos quieren tener completamente con la cabeza pegada, o sea, la nariz en el piso. O sea, lo que ellos dicen nada más y nosotros no somos nada. Nadie nos toma en cuenta. Al pueblo nadie le toma en cuenta. Tenemos que seguir y seguir y seguir. Pero esto pues lo podemos fortalecernos
buscando a nuestro Señor, ¿verdad? Que es nuestra fortaleza, que es nuestro refugio, ¿verdad? En los tiempos de aflicción, como dijo Jeremías. Usted puede ir a ver Jeremías, el capítulo 16, los versículos 19. Y ahí va a ver cómo Jeremías clamaba a Dios. Entonces vemos que aparte de que Jeremías profetizaba, o sea, el exilio, o sea, que se los iban a llevar por 70 años y todo, ¿verdad? Exilio del pueblo, también él dijo que no duraría este exilio para siempre, también se los dijo, porque él les dijo, después de los 70 años, el pueblo de Judá regresaría nuevamente a su tierra, porque eso fue lo que Dios le dijo que les dijera. Con alegría, el pueblo de Dios volvería para vivir una nueva alianza con Él, debido a su infinito amor por ellos. Esto está en Jeremías, el capítulo 31, el versículo 3. También Jeremías escribió una carta para quienes vivían en el cautiverio. O sea, porque recordemos que Jeremías no se fue para Babilonia, sino que se quedó en Jerusalén. Entonces, él escribió una carta para los que ya estaban allá en el cautiverio y en ella se encuentra pues uno de los versículos más conocidos del libro de Jeremías. Vamos a verlo en Jeremías 29, los versículos 11 al 14, que dice de la siguiente manera: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oiréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón y seré hallado por ustedes, dice Jehová. Y haré volver haré volver vuestra cautividad. Y yo los redimiré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé, dice Yahweh. Y les haré volver al lugar de donde lo hice llevar. Entonces también, así como Jeremías tenía un mensaje, ¿verdad?, de destrucción, de desolación, de tristeza, también había un mensaje de esperanza de la parte de Dios en los labios de Jeremías, que también él dijo, los voy a hacer, van a regresar y me orarán, me hablarán y yo los voy a escuchar. Me van a buscar, pero me van a buscar de verdad, de corazón, ¿verdad? Y yo pues redimiré, dice, de todas las naciones. Y de donde ustedes hayan ido, pues de ahí yo los voy a regresar de nuevo, ¿verdad? Eso lo vemos en Jeremías. Entonces, de la misma manera, hoy nosotros también tenemos esa esperanza. Ahora, pues, no es que vamos a regresar después de 70 años de cautiverio, así como ellos estuvieron en cautiverio. Nosotros, desde que venimos a esta tierra y nos comportamos como nos comportamos, ¿verdad? Estamos en cautividad del enemigo, en las manos del enemigo. Y tenemos que volver a nuestro Señor. Para eso nuestro Señor dio su vida por nosotros. Por eso Él murió, para que nosotros tuviéramos esa libertad que Dios también está ofreciendo a su pueblo en Jeremías. ¿Ves? Entonces vemos que hay muchas lecciones de la historia de Jeremías. Esto es, por eso yo les dije, yo no lo voy a leer capítulo por capítulo de qué es lo que Dios les decía del pueblo, porque Dios les decía, me han dejado, me han abandonado, han fornicado con otros pueblos, han hecho esto y lo otro. No, pero sí lo que nosotros tenemos que retener de Jeremías es la obediencia de Jeremías, el mensaje de Jeremías a esta nación, pero definitivamente a todas las naciones, porque llega un punto, yo, déjame ver, no recuerdo en qué capítulo es, que, yo no sé si es el 6, ay, no me acuerdo, que Dios habla de que va a destruir no solo pues, de Judas, sino que habla de la destrucción de la tierra,
de los hombres sobre la tierra. Yo la tenía aquí, que le había puesto una ceñita, pero ya se me perdió la ceñita. ¿A dónde la tenía? Pero la voy a buscar y después se la voy a decir, ¿verdad? Entonces vemos que lo que tenemos que retener de Jeremías es que Dios usa a quien Él quiere para cumplir su voluntad. Y hoy vemos que mucha gente dice, yo soy profeta, yo soy apóstol, yo soy más que apóstol, y se dan títulos y nada que ver con lo que es ser profeta. Mira la humildad de Jeremías y todo el dolor por el cual pasó Jeremías. Y hoy todas estas personas que se hacen llamar profetas y andan con guardaespaldas, con zapatos que valen $3,000 el par, con relojes que valen miles de dólares, con trajes, este, si está lloviendo les ponen un paraguas y los llevan como que fueran, no sé, un gobernante, cosas así, donde deberían de ser personas tan humildes, dejar que se acerque todo el mundo hacia ellos, ¿verdad? Porque si es un llamado que Dios les hizo, como le vuelvo a repetir, que Dios usa a quien Él quiere, ¿verdad? Para cumplir su voluntad y no de la manera que estas personas actúan. Es terrible, terrible, terrible. Entonces vemos que estas personas en realidad no son elegidos de Dios, son hipócritas. Dios elige y utiliza a personas poco probables, en este caso como Jeremías, para tareas difíciles y asombrosas, porque en realidad Dios conoce nuestra fuerza, Él conoce nuestros límites, Él conoce nuestras fuerzas, nuestras feblezas, se dice en español. O sea, Él conoce, no sé, nuestras fuerzas, ¿verdad? Nuestra fuerza y también nuestras debilidades, se dice, perdón. Y nuestras debilidades. Él sabe si nosotros somos capaces de cumplir con algo que Él una tarea asignada. Entonces, a veces nos va a dar tareas menos difíciles, a otros otras más difíciles, porque él nos conoce, Él conoce el corazón del hombre. Él, como yo le digo, Él conoce pues nuestras fuerzas y también nuestras debilidades. Entonces, a Jeremías mismo, que Jeremías decía, no, Señor, yo no puedo, yo solo soy un muchacho y esto y lo otro. Pero Dios le dijo, no, tú lo vas a hacer porque pues tienes que hacerlo, ¿verdad? Y esto va pues según Dios quiere y por eso es que a cada uno de nosotros Él nos da una tarea. Cada uno de nosotros venimos con un propósito aquí a la tierra y a cada uno de nosotros pues tenemos algo que Dios pues nos da a que nosotros lo ejecutemos. Sabemos también, querida familia de Dios, que nadie se burla de Dios, porque para los que ignoran a Dios, las consecuencias son graves. Son inevitables, querida familia de Dios, son inevitables. Y muchas personas, pues, Dios les habla, Dios les dice, y se creen, pues, fuertes, que mandan, que hacen, y no les importa que les estén avisando, que les estén poniendo en alerta, que les están diciendo Cristo viene pronto, que les estén diciendo el fin se acerca, no les importa. Se creen más grandes que Dios. Y entonces, pues vemos que aquí, en todo esto, pues son personas, ¿verdad? Y que tienen y que van a tener consecuencias graves. Y pues esto es inevitable porque lo que sale de la boca del Señor, pues no regresa sin cumplirse. También tenemos que tener la fidelidad a Dios, serle fiel a nuestro Dios. Pero a veces las cosas como le dijera yo, lo cotidiano, las cosas de la vida, el trabajo o la ambición o muchas cosas nos hacen decaer de lo que en realidad deberíamos de hacer, ¿verdad? Y somos infieles a nuestro Dios. Y ahí es donde Dios dice, están fornicando con dioses ajenos, a través de la idolatría, a través de las tradiciones, a través de seguir corrientes políticas, religiosas, etcétera, etcétera, ¿verdad?
también con nuestro comportamiento. Jugar a ser religioso, ¿verdad? Y que no somos en realidad nada. Todas estas cosas ofenden a nuestro Dios. Eh, entonces vemos que en este caso Jeremías siguió el llamado de Dios, incluso frente a la oposición y el sufrimiento por el cual él tuvo que pasar. Eh, Otra de las cosas es que a veces nosotros callamos cuando escuchamos hablar mal de Dios, o por vergüenza a veces vamos hasta una casa donde nos inviten a echarnos pues hay un bocadito, una celebración, cualquier cosa. Y pues en la mesa, por ejemplo, yo oro aquí en mi casa, siempre, cuando vamos a comer, gracias Señor por estos alimentos y ta. Llegamos a una casa ajena, pues y comemos sin orar, por vergüenza. Pero por eso dijo nuestro Señor Jesús, si ustedes se avergüenzan, yo también me voy a avergonzar de ustedes, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener esa valentía de demostrar quiénes somos. Por eso también dijo nuestro Señor Jesús, la luz no se esconde, dice, sino que la luz se pone en un lugar donde pueda dar la luz y que la gente la vea, y que a través de esa luz puedan pues ver y ya no estén en tinieblas. De igual manera, pues nosotros tenemos que actuar de esa misma manera. Ser luz, no, no apagarnos cuando vemos que hay mucho, muchas personas que no creen en Dios, y eso pues mejor habemos mucho pues que callamos y no decimos nada, nos quedamos calladitos. Como yo le ponía este ejemplo que es súper común, o es súper sencillo, de cuando yo le digo orar, con donde todo el mundo está comiendo, pues yo lo hacía. Al principio me daba pena, porque todo el mundo empezaba a comer, lo que decían era chin chin, bon appetit, cualquier cosa, ¿no? Pero nadie decía, gracias Señor, porque estamos reunidos aquí, gracias por estos alimentos que has puesto aquí en esta mesa, amén. No es mucho pedir, ni es mucho, ¿verdad? Sino agradecer al Padre, ¿verdad? Por lo que nos da, sea que nos invitaron, sea lo que sea, ¿verdad? Pero le digo que se necesita mucha valentía para decir y enfrentar esta verdad. Entonces vemos que Jeremías proclamó los mensajes impopulares de arrepentimiento, de juicio, sin temor a las consecuencias. En cambio, muchos tenemos temor a las consecuencias de que, digamos, en la mesa yo ore y diga gracias por estos alimentos, lo que sea, pues que la gente se burle, que me queden viendo así como, ¿y a esta qué le pasa? ¿Verdad? Por el temor a que nos juzguen. Y Jeremías no era solo el temor que lo juzgaran, sino que también le hicieran daño, porque a Jeremías pues lo apedreaban, lo golpeaban, lo encarcelaban y todo eso, ¿verdad? Pero él seguía proclamando sus mensajes como Dios se los había puesto. Y esto es una lección para nosotros. También vemos que Jeremías, él persistía en su misión. A veces se sentía ya que no podía más. Si usted lee, yo le invito a leer el libro de Jeremías. Él se sentía que ya no podía más y lloraba y clamaba, Señor, Señor, ya no aguanto. Pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué tal cosa? Él hablaba con Dios y Dios siempre le contestaba. Dios respondía a su llamado. Este, este, Él sabía que tenía que persistir en su misión, la tarea que Dios le había encomendado. Por eso, aunque él fue rechazado, Jeremías no abandonó su papel profético. De la misma manera, pues nosotros también debemos de pues, seguir hablando la palabra de Dios, y en cualquier lugar que nosotros estemos, pues llevar esa luz, aunque pues nos vean mal y todo eso, porque yo recuerdo que yo fui a la casa de un familiar que nos invitaron, ¿verdad? Que íbamos a llegar. Y pues se pusieron a hacer
un chanchito frito con yuca y todas esas cosas. A mí me fascina la yuca. Eh, sí, en un tiempo comí cerdo, pero no mucho, querida familia de Dios, porque mi mamá casi no nos daba mucha carne, porque pues éramos 4 hermanos, ¿verdad? Y mi mamá era sola, nunca tuvimos un papá y eso. Y entonces usted sabe que pues la carne siempre es cara. Entonces mi mamá nos daba cuando ella hacía, tampoco no es que no comíamos, pero imagínense, con una libra que mi mamá compraba comíamos 5, un pedacito, un pedacito. Entonces creo que ni esa carne no daba tiempo ni que nos hiciera daño ni que nada porque era un pedacito. Pero sí lo que comíamos era bastante con quesito, frijolito, que un huevito y que nos faltaban las tortillitas y eso, ¿verdad? De hambre nunca tuvimos ese problema, pero tampoco había la gran abundancia. Entonces nosotros nos acostumbramos a no comer mucha carne. No comíamos tanta carne. Y pues por allá un pedacito de que mi mamá asaba de carne de puerco y eso. Cuando yo pues ya entré a leer la Biblia y todo eso, me di cuenta de que pues que el cerdo era un animal, ¿verdad? Inmundo y todo eso. Y aunque muchas personas hoy dicen de que ya con la venida de nuestro Señor ya puede comer eso, yo pues sigo diciendo que no, porque mismo los científicos siguen hablando hoy del cerdo y del peligro que representa comer la carne de cerdo. No hace mucho tiempo, hace poco lo estuve viendo yo pues, ahí en internet, un, un artista mexicano que dice que comió cerdo, pues rico, no sé si lo invitaron, si lo compró, yo qué sé. Y pues se le alojó ese microbio, ese virus que tiene el cerdo, y eso se aloja en el cerebro, y no hay salvación para eso. Y entonces este señor no hace mucho que murió de eso. Entonces, si Dios hubiera limpiado ya esa carne, y Dios, nuestro Señor cuando vino aquí a la tierra, no vino a decir coman todo lo que es inmundo, todo lo que Dios dijo que no comieran. La gente se agarra de un pasaje que está en Pedro, cuando Pedro, Dios le dice, Pedro mata y come, pero estaba hablando de gente, no estaba hablando de los animales. Y ese es un tema que yo ya lo hice y yo creo que voy a tenerlo que volver a hacer. Porque ya hace bastante lo hice, ahí lo tengo en mi canal. Pero para encontrarlo, pues estás bien atrás, ¿verdad? Entonces, vemos pues, como yo les hablaba, esta valentía que tuvo y esta persistencia que tuvo Jeremías. No le importó ser rechazado, ¿verdad? Nunca él abandonó la misión que Dios le dio. Porque nosotros, si tenemos un compromiso con Dios, tenemos que cumplirlo. Un compromiso con Dios. Jeremías tomó ese compromiso con Dios. Jeremías mantenía siempre el diálogo abierto con Dios, siempre estaba hablando con Dios. Pues incluso cuando estaba triste y angustiado, él oraba, se lamentaba en la presencia de Dios. Y Dios siempre le respondía. También al mismo tiempo él intercedía por el pueblo. Imagínense, incluso cuando este pueblo lo rechazaba, este pueblo lo apaleaba y de todo, ¿verdad? Él intercedía. Por eso es que también nosotros hoy tenemos que orar por todo. No importa si nos rechazan, si pase lo que pase, nosotros tenemos que clamar porque en realidad la humanidad tristemente está perdida, ¿verdad? En un mundo completamente, pues, destruido, ¿verdad? Por el enemigo, porque Satanás, que el Señor le reprenda, pues eso es lo que él quiere, ¿verdad? Destruirnos. Él no quiere irse solo porque él ya sabe que ya está sentenciado y todo. Y entonces, como dice la palabra de Dios, él corre desesperadamente buscando a quien devorar, ¿verdad? Y pues, a ver, hay muchas personas porque son presa fácil.
Y verdaderamente Él no se desespera por los que ya Él tiene en la mano. Él se desespera por los que no estamos en sus manos. Y entonces nos ataca de una y otra manera para hacernos caer. Eso sí se lo puedo asegurar. Entonces vemos de que también Jeremías tenía una esperanza, ¿verdad? En esa renovación, porque Dios también le había dado esperanzas a Jeremías, no solamente, ¿verdad? La tristeza, el dolor de anunciar todas esas, todo lo que Dios pues le había dado a él a anunciar al pueblo de Jerusalén, sino que también pues le dio esperanza a Jeremías de lo que iba a pasar después del cautiverio de cuando ellos regresaran de Babilonia, ¿verdad? Jeremías profetizó sobre la nueva alianza de Dios, porque Dios necesitaba tener un remanente siempre aquí en la tierra para que, imagínense, hace tanto tiempo que sucedió esto allá en Judea, ¿verdad? Allá en Jerusalén, cuando se los llevaron en cautiverio y todo, ya las 10 tribus perdidas de la casa de Israel ya no estaban, para que por lo menos esa gente hubiera podido hablarnos de Dios. Entonces, ¿a quién tenía el Señor que dejar? Pues a los que aún eran conocidos y los que quedaron, que eran los judíos, los llamados judíos, pero que también sabemos que estaban los de Benjamín, ¿verdad? Pero son conocidos. Nadie dice los de Benjamín, todo el mundo dice los judíos. Nadie anda diciendo los Benjamín, sino que dicen los judíos, ¿verdad? Y todo el mundo los conocemos pues, por los judíos. Entonces Dios necesitaba ese remanente para que nosotros, ¿verdad? Nos encauzáramos. Y al mismo tiempo Dios hace que Jeremías también escriba su historia, su libro y todo, para que nosotros tengamos hoy una referencia del pasado, del presente y del futuro. Porque eso es lo que Dios, ¿verdad? Nos habla y nos dice. No solo nos dice, los voy a exterminar, les voy a seguir, les voy a tornar, sino que Dios también dice, a todo aquel que clame a mí, yo le responderé. Todo aquel que se arrepienta y venga a mí, pues yo le perdonaré. Y es por eso que Él envía a su Hijo, para que a través de su Hijo, pues hoy obtengamos ese perdón y tengamos esa esperanza de vivir nuevamente. ¿Qué le parece? Entonces, es por eso que Dios, pues, todo lo que ha pasado, lo que hizo su pueblo y todo, Dios lo ha escrito aquí en esta Santa Biblia. No ha dicho, ay, no, es que no se den cuenta de lo que era este pueblo, de lo que yo hice y salió mal. No. Dios nos hace ver los errores de la humanidad desde un principio, imagínense, desde los tiempos de Adán y Eva, pues, de la desobediencia que ellos tuvieron y todo eso, ¿verdad? Entonces, hoy también ellos tuvieron una nueva alianza cuando ellos regresan del cautiverio, pero también Dios tiene una nueva alianza con nosotros. Y esa nueva alianza es el pacto que nosotros tenemos a través de la sangre del Cordero. A través de nuestro Señor Jesucristo, hoy nosotros tenemos liberación, somos libres. Tenemos esa nueva alianza, por eso nuestro Señor dijo en la cena, tomen este vino, dice que es mi sangre, el nuevo pacto que yo hago con ustedes. Entonces ahora nosotros tenemos ese pacto con nuestro Señor, a través de Él nosotros podemos llegar hasta el Padre y todo, ¿verdad? Entonces no solamente es que solo cosas malas y cosas malas y cosas malas. También tenemos esperanzas, todo lo nuevo, lo que Dios, ¿verdad?, nos trae. Eh, o sea, el nuevo mensaje, ¿verdad? Y de la misma manera, pues, Jeremías lo hizo con el pueblo también, ¿verdad? O sea, una nueva renovación. También nosotros,
E inclusive dijo el Señor, mi nuevo pacto con ustedes es que ya pues no es circuncidado el prepucio, sino el corazón. ¿Qué le parece, verdad? Entonces sabemos que también con todo lo que Dios le dijo a Jeremías y todo esto, había una recompensa. Una recompensa que no siempre la vamos a ver, ¿verdad? En esta vida, pero la bendición eterna de Dios está sobre aquellos que como Jeremías, ¿verdad? Permanecen fieles a pesar de las pruebas, de los sufrimientos y de los finales tristes. Porque sabemos que, pues es triste todo lo que nos dice la palabra. A veces, si nosotros vamos a Apocalipsis, pues no es nada agradable lo que está escrito, que los jinetes que salen, y sabemos que todos estos jinetes, pues no es alegría, ¿verdad? Es muerte, desolación, enfermedades, esto y lo otro. Habla del mar, habla de terremotos, de fuego, de muchas cosas, ¿verdad? Este, pero a pesar de todas estas cosas, ¿verdad? Y de todos estos finales que para nosotros pues decimos es triste, pues porque vamos a ir de la tierra, porque sí, porque pues también tenemos esperanza. Y esta esperanza también pues Jeremías la profetizaba. Y hoy nosotros también pues hablamos de que hay esperanza, que esto no es el fin, no es el fin. Ese fin aún no llega, ¿verdad? Así como las personas piensan, no, vivamos la vida hoy, hagamos todo porque mañana, pues no, ¿qué va a ser? Que así fuera, ¿verdad? Pero no es así. Nosotros tenemos que dar cuentas al Creador. Después de esto, tenemos que dar cuentas a nuestro Dios de todo lo que nosotros hemos venido a hacer este mundo, de todo lo vivido. Tenemos que dar cuenta a nuestro Señor porque así es. No es que porque vamos a ser juzgados y todo, ¿no? Por eso es de que nosotros tenemos que tener hoy este cuidado de cómo, ¿verdad? Dios, ¿verdad? A través de sus profetas lo anunció. Y esto no solo lo anunció en los tiempos pasados, sino para hoy en nosotros en la actualidad. Vemos que Jeremías llevó una cruz, ¿verdad? ¿Y cuál es esa cruz que tenía que dar? La obediencia. La obediencia, o sea, que él tenía que tener la valentía, ¿verdad? Para poder llevar a cabo este llamado que Dios, ¿verdad? Le hizo a Jeremías. Entonces, vamos a seguir viendo un poquito más de Jeremías para que veamos, ¿verdad? Cómo Dios, pues, a través de Jeremías, pues tanto su pueblo como en la actualidad nosotros, pues tenemos que ver que en realidad, ¿verdad? Nosotros como cristianos tenemos que también asistir al llamado que Dios nos está haciendo hoy. Bueno, como yo les decía, también vemos que Jeremías revela una promesa de la cual pues yo le hablo un poquito de renovación y restauración espiritual entre Dios y su pueblo. Porque vemos que Jeremías profetizó sobre un nuevo pacto que sería diferente al antiguo pacto mosaico que había hecho, ¿verdad? Cuando en los tiempos de Moisés y todo eso. En este nuevo pacto, las leyes de Dios serían escritas en los corazones de las personas y habría una relación más íntima y personal con Dios, porque por eso es que Dios dijo, ahora la nueva circuncisión es en el corazón, ¿m? Y van a estar escritas en el corazón del hombre, ¿ya? Entonces ese es el nuevo pacto que nosotros tenemos, o sea, te- tenemos un acercamiento más a nuestro Padre por medio de nuestro Señor Jesús. Si no fuera por Él, pues nosotros no pudiéramos tener ese acercamiento, porque vamos a ver que la ley escrita en el corazón, como dice,
A diferencia del antiguo pacto, donde las leyes se encontraban en las tablas, ¿verdad? De piedra que Dios le dio a Moisés. El nuevo pacto promete que las leyes de Dios serán grabadas en el corazón de las personas. Imagínense, ya no en esas tablas, sino en el corazón de cada uno de nosotros, lo que pues implica una comprensión interna y una obediencia desde el corazón, no la hipocresía que nosotros vemos, ¿verdad? Hoy en las congregaciones. Hoy tenemos una relación personal con Dios. El nuevo pacto establece una relación más cercana y directa entre Dios y su pueblo. No solo serán su pueblo, sino que también los que conocen, ¿verdad? Íntimamente a Dios, los que hacemos la voluntad de Dios. Por eso es de que hoy no es solamente el judío que va a ser salvo esto, sino todo aquel que viene a los pies de Cristo, todo aquel que nace de nuevo a través pues, del Evangelio y del compromiso que nosotros hacemos cuando nos bautizamos, de nacer de nuevo, de ser personas nuevas, de quitarnos ya ese viejo caparazón del viejo hombre y hoy somos personas completamente diferentes, que es lo que nosotros estamos viendo que nos está pasando. La gente se bautiza, hace esto, hace el otro, y después van a esos lugares llamadas congregaciones, iglesias o como les llamen, ¿verdad? A hacer cosas completamente indebidas. Es como burlarse, ¿verdad? De este sacrificio de nuestro Señor y de este nuevo pacto que Dios, ¿verdad? Tiene con la humanidad hoy. Eh, También vemos el perdón de los pecados, ¿verdad? En Jeremías 31 y el versículo 34 habla sobre el perdón de pecados en el nuevo pacto, donde Dios dice: perdonaré su maldad y no me acordaré más de su pecado. Esto está también dentro de este nuevo pacto, o sea, el perdón de los pecados. Pero ya todos sabemos que este perdón de los pecados es a través de nuestro Señor Jesús. Y no hay otro. Solamente de esta manera y solamente nuestro Señor, ¿verdad? Es el que puede perdonar pecados y no como hoy oímos, ay, están bajo la cobertura de fulano. ¿Qué cobertura ni qué nada? Son esos fulanos para que yo esté bajo la cobertura de ellos? Yo lo que quiero es estar bajo el poder y el amor de Dios, de su Hijo. A mí no me importa fulano y mengano ¿qué? Para que yo pueda predicar o decir algo yo tengo que pagarle a esos sinvergüenza. No, de ninguna manera. Dios no nos ha puesto límites. Dios no nos ha puesto una cuota para hablar su palabra, para poder ayudar a otras personas que están en una situación quizás peor que la que nosotros estábamos cuando no habíamos conocido a nuestro Señor. Entonces, vemos todo esto. Como yo le decía, habla en Jeremías, habla del nuevo pacto, donde Dios dice que perdona su maldad. Y también él dice, yo no me voy a acordar más. Además, en otra parte de la Biblia también dice que Dios dice, perdona nuestros pecados, dice que los echa en el fondo del mar y no se vuelve a acordar más de eso. Pero el enemigo siempre nos está diciendo, tú hiciste tal cosa, tú eras borracho, tú eras tal cosa. ¿Ah? Y la gente también nos señala, ay, esa si era prostituta, era esto, era otro, ahora se las da de gran evangélica. Sí, puede ser que hayamos sido cualquier cosa, pero volvemos a decir lo mismo. Hemos circuncidado nuestro corazón, hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor, hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Y ahora pues somos personas nuevas y eso es lo que las personas del exterior o nuestros familiares alrededor y todo eso no han comprendido todavía. Que el Todopoderoso Él nos promete perdonarnos toda nuestra maldad, ¿ah? Y no acordarse más de nuestros pecados. Pero el diablo sí. Él siempre nos está señalando que tú eres pecador, que sí, que esa, ¿verdad? Pero nosotros pues tenemos que saber que si Dios nos ha perdonado,
pues nuestros pecados han sido lavados, ¿verdad? En la sangre de nuestro Señor Jesús. Eh, pues vemos que también hay una restauración de Israel, de este pueblo que ha abandonado a Dios. En esos tiempos había abandonado a su Dios Todopoderoso, que siempre estuvo al lado de ellos. Y hoy también, hoy nosotros no podemos ver que están con Dios, para nada. Está lleno de homosexuales, Israel, está lleno de personas que viven como el mundo vive, muchísimos ateos, hay budistas, eh, todo como en el mismo tiempo de Jeremías, ¿verdad? En la misma, este, lo mismo está hoy esta tierra espiritualmente también muerta. Está Israel, está muerta espiritualmente y físicamente, ¿verdad? Porque la verdad es que pues hoy vemos que Turquía los quiere atacar, fulano los quiere atacar, Egipto los quiere atacar, o sea, tal y como está escrito en la Biblia. ¿Y por qué será? ¿Por qué será? Sí, Dios ama a su pueblo y todo, pero Dios siempre nos da una lección. Y por todos nuestros pecados tenemos que sufrir las consecuencias. Nosotros sabemos que al actuar de la manera que nosotros actuamos, vamos a tener consecuencias. Y es por eso que Dios ha escrito todos estos libros. Es por eso que Dios nos ha puesto esta Biblia en nuestras manos. Porque a través de ella Dios nos está dando el mensaje, lo mismo que Jeremías le dijo al pueblo de Israel en ese entonces, pues nos lo está diciendo hoy a nosotros en presente, o sea, presentemente. También nos está hablando con esa misma palabra y esta misma palabra también es para nosotros, no solamente para el pueblo de Israel. Eh, también vemos que este, ¿qué le puedo decir aquí un poquito más? Espérenme un tantito. Vemos hoy también cómo hay muchas implicaciones en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. No hay nada, no hay contradicción. Los cristianos, pues hoy vemos el nuevo pacto como cumplido ¿en quién? En nuestro Señor. Gracias a Él, hoy tenemos un nuevo pacto en Cristo, en nuestro Señor, que Él es nuestro único Rey. Él es nuestro único Salvador. Y en Él es que tenemos que tener toda la confianza. Porque a través de su muerte y resurrección, ¿verdad? Él estableció el nuevo pacto con todos aquellos que creen en Él. Y Él lo dijo, todo aquel que viene a mí, descendencia de Abraham es, ¿verdad? Entonces, vemos que todo esto, ¿verdad? Que se dio, que Jeremías vivió y que escribió este libro y todo eso, es debido pues a los juicios sobre Judá debido a su infidelidad, a su idolatría, ¿verdad? Que ellos tenían en ese tiempo. Pero también está una esperanza de restauración futura. Y es por eso que Dios ha tenido paciencia, gran paciencia para cada uno pues, de nosotros en este mundo, que sea judío, que no lo sea, ¿verdad? Que vengamos al arrepentimiento. Porque Dios nos ha dado el tiempo para arrepentirnos, para regresar. Pues la lucha que él tuvo, ¿verdad? Con la oposición, con la persecución, pues debido a todas las profecías que él hablaba al pueblo. Eh, También nosotros podemos ver la caída de Jerusalén y las consecuencias de la desobediencia, pero aún con la esperanza de un nuevo comienzo. Y es lo que nosotros pues hoy también estamos viendo y viviendo, que independientemente de todos los juicios que vengan para la tierra y todas las cosas que están pasando. Por ejemplo, ahorita se habla mucho que están hablando, ¿verdad? De lo que está pasando en China,
de este zancudo, ¿verdad? De este mosquito, de esa enfermedad que se llama chikungunya. Es una enfermedad mortal y ahorita pues dicen de que la gente pues, que es picada por este mosquito y pues que se enferman, la mayoría están muriendo porque es una enfermedad muy difícil de controlar pues es tan malo este animalito cuando uno pues lo pica, este insecto, que terrible, se siente como que se le está quebrando el cuerpo, sangra por la boca, por la nariz y todas esas cosas y pues como ellos dicen, ¿verdad? Están diciendo en la actualidad pues que no tienen vacunas, que no tienen nada contra eso. Entonces, pues vemos que todas estas cosas terribles están pasando aquí en la tierra y pues y dice que cada día en China pues eso va avanzando y que va posiblemente pues todo esto pase también a otros países y pase como lo que ya hemos pasado, usted sabe, la pandemia que hubo, ¿verdad? Que de un momento a otro pues el mundo entero pues se estaba muriendo y estaba en esta crisis. Ahora que también este mismo animalito, ¿verdad? Está en Francia. Ahorita China y Francia son los más afectados con este mosquito, ¿verdad? Y esta enfermedad que ellos transmiten llamada, yo creo que así es chikungunya, algo así, ¿verdad? Si no lo estoy diciendo bien, ustedes me van a disculpar. Entonces, vemos de que el libro de Jeremías, pues Dios habla de la apostasía de Israel. Por eso es que Dios le dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Yahweh, me he acordado de ti, de la fidelidad de su juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo es Israel a Jehová, dice, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Yahweh. Pero vemos de que de todo esto, ellos dijeron, ¿dónde está Yahweh? Que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada. Siempre se quejaban, ¿verdad? Y Dios les dice, yo los mandé a la mejor tierra, yo les di que comieran su fruto, su bien. Pero dice que este pueblo entró y contaminó. Dice, entraron y contaminaron mi tierra, les dice el Señor, e hicieron abominable mi heredad. Porque mismo los sacerdotes decían, ¿a dónde está Dios? ¿A dónde está Yahweh? ¿Verdad? Y entonces Dios les dice que por todo esto, por que se fueron detrás de dioses ajenos, pues les iba a venir esta calamidad que era profetizada por Jeremías. Porque también en el capítulo 1 y el versículo 22 les dice Yahweh, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Yahweh el Señor. Porque dice, ¿cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho. ¿Ves? Entonces Dios les está diciendo que también les dice que son como una asna monteja acostumbrada al viento de su lujuria. Todo Dios también a través de Jeremías les dice, guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed, mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera porque extraño he amado y tras ellos he de ir. O sea, cuando ellos fueron en pos de los Baales, ¿verdad? Y de dioses falsos. Entonces, otro en el tiempo. Dice que dicen, o sea, Dios les está hablando de la infidelidad que ellos han tenido, de la idolatría, ¿verdad? Y de amar a Dios, ¿verdad? Y lo han dejado a Él, porque Él les dice, como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel.
Ellos, sus reyes, sus príncipes y sus sacerdotes y sus profetas, escuche, estaban corrompidos. Y dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro. En el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. Ya, porque eso así es. Cua- En el momento, pues ellos van a buscar otros dioses y mismo a nosotros eso es lo que nos pasa. Si usted ve, mucha gente, no, yo no creo en Dios, parranda, alegría y todo, pero cuando están en grandes problemas, cuando ven un terremoto que bam, 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 Dios mío, ay, todo el mundo clamando, ¿verdad? Y eso es lo que Dios aquí les está a ellos reprochando, que ellos a un leño le dicen padre, a una piedra le dicen tú me has engendrado y todas esas cosas. Entonces, dice que en el tiempo de la calamidad dicen levántate y líbranos, claman a Dios, como a nosotros también en estos tiempos, ¿verdad? La mayoría de la gente hace. Cuando ven que se viene una riada, que se están ahogando y tiene el agua hasta el pescuezo, todo el mundo, ay Dios, Dios, ¿verdad? Y ahí también la gente empieza a decir y echarle la culpa a Dios. ¿Dónde estaba Dios? Mire cuántos niños se ahogaron, cuántos viejitos y todo esto, pero no se dan cuenta de lo que están haciendo, de lo que está pasando y de lo que el hombre está haciendo y que a veces son provocadas por el mismo hombre, ¿verdad? Y no por Dios. Entonces dice que Dios les responde de esta manera, ¿verdad? ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Les dice Yahweh. ¿Ah? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. ¿Ya? Dios o sea, les dice todo esto, ¿verdad? Así que así vemos que en ese tiempo pues así estaba la gente y entonces, y usted me podrá decir a mí ahorita, no, hoy es diferente, ¿no? Cuando estamos en dificultades grandes, cuando vienen las cosas terribles, ¿verdad? La tierra y todo, pues la gente siempre va a buscar a Dios y a decir, Señor, guárdanos, ayúdanos, oh Dios mío, cuando vemos que las casas se las está llevando el agua, cuando vemos que ya el fuego nos está llegando y que viene cerquita para quemarnos y quemar nuestras casas y nuestras cosas, pues vemos el sufrimiento de las personas. Y en ese momento vemos cómo buscan a Dios y no dicen Santa María, no dicen San Fulanito, San Menganito, ¿verdad? Sino que claman a Dios. Y también en esos tiempos Dios les estaba hablando a ellos y les estaba diciendo de que en esos tiempos también se estaban separando de sus mujeres, buscando otras mujeres como hoy. Y olvidaban a la mujer de su juventud y se buscaban otra más joven, igual que en estos tiempos. Esto está escrito en Jeremías, en el capítulo 3 y el versículo 1 que dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él y se juntare a otro hombre, volverá a ella más, dice, no será la tierra del todo amancillada, tú pues has fornicado con muchos amigos, más vuélvete a mí, dice Yahweh. Y también habla de todo esto. También habla de que las aguas han sido detenidas, que faltó la lluvia tardía y todo. O sea, Dios les dijo muchas cosas, ¿verdad? A través de Jeremías. ¿Verdad? A mí, pero no olvido su mano. Sí. Habla de los dos reinos, del reino de Israel y el reino de Judá. Y le habla y le dice, tú que fuiste en pos de tu hermana que fornicaba y tú también fornicaste, ¿verdad? Quiere decir pues que estaban en las mismas condiciones. Eh, También Jeremías les amenaza, no les amenaza, sino que les profetiza la amenaza de la invasión de a Jerusalén de parte de Nabucodonosor, ¿verdad? En el tiempo pues, de Babilonia. Y no creían, no creían. Todas estas cosas, ¿verdad? Como
Dios les dijo que iban a ser destruidas, y es por eso que no querían a Jeremías, nadie quería saber nada. También Jeremías predicó sobre la impiedad de Jerusalén y de Judá, o sea, cómo ellos, pues, ¿verdad?, se estaban comportando para con Dios, cómo pues ellos se habían apartado del amor de Dios, ¿verdad? Eh, Vemos que también les profetiza el juicio contra Jerusalén y Judá. Y por eso es que les manda a decir con Jeremías: huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Bet Aquerem, porque el norte se ha visto mal, y quebrantamiento grande. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Ya. Entonces, cuando habla de los del norte, pues son las 12 tribus que ya habían sido destruidas. ¿Mm? Y también por eso es que Jeremías les dice: levántense, que vienen y van a destruir sus palacios. eh, o sea, todo lo que Dios pues le dijo a Jeremías que les dijera. Y es por eso que detestaban, ¿verdad?, a Jeremías, porque pues ellos decían de que solo malas cosas, solo malas noticias les llevaba, ¿verdad? Entonces, más o menos yo quería hablar de Jeremías, de cómo, ¿verdad?, este profeta nos da una gran lección de lo que es amar a Dios, de obedecer su palabra, de cómo estaba en esos tiempos, ¿verdad?, este pueblo de Jerusalén, o sea, los judíos, y de cómo nosotros estamos hoy, una comparación de cómo nos encontramos en estos tiempos y cómo nosotros tenemos que cambiar debido a todo esto, ¿verdad? Esta es la lección, pues, que yo, eh, de la cual, ¿verdad?, yo estoy hablando de esta palabra de Dios, todo lo que Dios le traía y les profetizó en esos tiempos, a través de Jeremías, que les venía castigo por la rebelión que ellos tenían, ese castigo de la rebelión de Judá, ¿verdad? Y también vemos que, pues, también Judá se lamentaba, lamento sobre Judá y Jerusalén. Les habla de las amenazas y de la ruina del exilio, de lo que les iba a suceder si ellos no cambiaban, y hoy también a nosotros. Les habla también de los falsos dioses y el Dios verdadero, ¿no? De todo eso habla Jeremías. Eh, este, es muy bueno, es fantástico todo este libro de Jeremías. Lo que pasa es de que, como yo les digo, es largo, son más de 50 capítulos. Vemos el pacto que violaron, o sea, tiene un pacto violado el pueblo para con Dios. Vemos los complots contra Jeremías, también las quejas de Jeremías y la respuesta de Dios que Dios le daba. Y Jeremías, Dios lo mandó a hacer muchas cosas, como la señal del cinto podrido, que le dijo que se ciñera un cinto, que anduviera con él. Después le dijo que ese cinto lo fuera y lo metiera allá en el agua. Y que después le dijo: ahora voy a sacar ese cinto, estaba podrido y hasta hedía, dice, y así se lo tuvo que poner Jeremías. Y la gente pues lo miraba a Jeremías: ¿y qué hace este hombre con este cinto? Podrido y todo, cada día está más loco. Así, o sea, así es lo que la gente lo decía. Pero esto, lo que Dios les quería era dar un mensaje al pueblo, que así sería pues lo que a ellos les venía. Hay en otra parte de la señal de las tinajas llenas. Y también les habla de Judas será llevado en cautiverio, porque les decía Jeremías: escuchen y oigan, no se envanezcan, pues
Jehová ha hablado. ¿Ah? Porque les dice, dad gloria a Yahweh, Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vosotros y que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y de tinieblas. Mas si oyeres esto, en secreto llora mi alma a causa de vuestra soberbia, porque mismo que Jeremías les llevaba el mensaje, o sea, no entendían, ¿verdad? Entonces vemos que la implacable ira de Dios contra Judá. Entonces no creamos que Dios también no se encoleriza, pues porque aquí estamos aquí en Jeremías, el capítulo 15, que dice la implacable ira de Dios contra Judá. Y hoy también la implacable ira de Dios contra la tierra. Y eso viene y viene. Y nosotros pues aquí, Dios pues ya habló. Y por eso es que en el último libro, que es Revelación o Apocalipsis, pues Dios nos dice la verdad, lo que va a pasar, cómo va a pasar. O sea, aquí no hay oscuridad, aquí no hay secreto, aquí no hay nada. Dios nos ha hablado clara y precisamente. Y yo les digo, queridos hermanos de Dios, yo hasta que voy a llegar con historia de Jeremías, no con el estudio del libro de Jeremías, porque en realidad no es el estudio del libro de Jeremías, más que todo es, es la vida de este profeta, cómo él fue fiel a Dios. Y para nosotros la lección es que también nosotros seamos fieles a nuestro Dios, que obedezcamos, que sea lo que sea, vamos a predicar, vamos a hablar la palabra como Dios la puso, no como nosotros queramos, que no vamos a dar un mensaje light porque a la gente así le gusta, ¿no? Aunque sabemos que no, las personas no van a estar contentas, que sepamos que pues no les va a gustar este mensaje o lo que sea, tenemos que darlo. Ese es el mensaje, querida familia de Dios. Les amo en el amor de Cristo y será hasta el próximo tema. El próximo tema, yo voy a hablar de Salomón, el rey Salomón. También esa es otra lección grande para cada uno de nosotros. Si este hombre sabio, que fue tan sabio y todo, y si nos ponemos a pensar cómo hizo tantas cosas, ¿verdad? Dios no le dijo que se casara ni siquiera con 2 mujeres. Y se casó con 700, más 300 concubinas, imagínense. Hizo pactos, hizo convenios, alianzas, esto y lo otro, pero no puso las cosas en las manos de Dios. Se olvidó completamente de Dios. Entonces todo eso lo vamos a hablar en mi próximo tema. Que el Eterno les bendiga y que queden en esa paz que solo nuestro Señor nos puede dar. Amén, amén y amén.